el tema de derechos y deberes en materia preventiva. Yo considero que es uno de los temas más importantes porque realmente vamos a ver todas las actividades preventivas exigidas por la ley de prevención. Por eso lo tenemos incorporado en el temario como un tema que ocupa 2 sesiones. Veremos a ver si faltará algo de tiempo, como el siguiente tema es el de consulta y participación, que tiene un alcance mucho más limitado. A lo mejor haremos 2 sesiones y algo más, según cómo vayamos. Y bueno, como os digo, es un tema muy importante porque se trata de ver las obligaciones específicas del empresario respecto de sus empleados. Entonces, bueno, empezamos de lo más genérico y vamos a ir empezando. Dentro de lo genérico, pues bueno, como os digo, las obligaciones generales, todas las actividades. Supongo que hoy veremos hasta la vigilancia de la salud, a ver si da tiempo de algo más. Luego tenemos que ver el tema de los colectivos especiales, colectivos que reciben una protección especial en la normativa, y veremos el tema de los fabricantes suministradores y las obligaciones de los trabajadores. Como siempre hemos dicho, la prevención es una moneda que tiene 2 caras, derechos y obligaciones. Derechos para los trabajadores, obligaciones para el empresario, sí, pero también derechos para los trabajadores, obligaciones para los trabajadores. Los trabajadores están obligados a respetar las medidas preventivas que se hayan acordado en la empresa. Y en caso contrario, como ya hemos comentado alguna vez, no quedaría más remedio que actuar disciplinariamente. Esto ya lo veremos el siguiente día. Entonces, empezando por lo más general, pues bien, derecho a una protección eficaz y el correlativo deber de protección del empresario. Esto es algo, como hemos dicho muchas veces, inherente al contrato de trabajo. Por lo tanto, los incumplimientos en prevención son incumplimientos laborales también. La prevención y la obligación es continua y es dinámica. Las condiciones de trabajo son cambiantes, se modifican procesos, se incorporan nuevos materiales, nuevos productos, se aplican avances tecnológicos. Entonces, esto hace que la prevención no sea una foto fija, sino una cosa en continua actualización. Y el deber es de medios o de resultado. En principio, la prevención no es infalible, por más que hagamos todo lo posible para que así lo sea. No es infalible porque, bueno, sabemos que el factor humano, los riesgos emergentes, hay peligrosidades más conocidas, otras menos, pero lo cierto es que cuando ocurre algún accidente, la exigencia de responsabilidades es máxima. Casi se exige que se pudiera evitar cualquier resultado dañino, pero esto ya lo veremos cuando hablemos de la responsabilidad. Para que veáis como muestra, luego ya lo veremos más a fondo, una sanción a un trabajador por no hacer uso de un EPI, como podéis ver, y la otra cara de la moneda, que siempre decimos, una extinción indemnizada del contrato de trabajo por incumplimiento de obligaciones por parte del empresario al no haber protegido debidamente a una trabajadora que sufrió bajas por ansiedad ocasionadas por una relación conflictiva en el puesto de trabajo. Y bueno, vamos a empezar ya con
las actividades preventivas. Es importante que las conozcáis. Si alguna vez trabajáis como técnicos de prevención, deberéis desarrollarlas. Yo os intentaré mostrar la trascendencia jurídica de cada una de ellas. Primero que nada, lo que debe quedar muy claro es que la prevención debe estar en todos los niveles jerárquicos de la empresa. La prevención debe ser una condición sine qua non. Cuando vayamos a poner en marcha cualquier proceso, cualquier actividad nueva, hay que pensar en prevención, en la fase ya de diseño. No luego que venga el técnico y que busque problemas, sino que se tenga en cuenta ya al técnico en la fase de diseño para que no haya problemas. Afecta a toda la estructura jerárquica. Es inherente por el hecho de tener personas a su cargo. Yo doy bastantes charlas en empresas, sobre todo gran empresa, para concienciar de que la prevención no es cuestión de los técnicos de prevención, que elaborarán sus informes, asesorarán, dirán qué es lo que hay que hacer. Bien, pero una vez dicho esto, la prevención se debe implementar y se debe vigilar su cumplimiento. Y esto corresponde a la línea jerárquica en la empresa. ¿Qué quiere decir? Pues tanto al gerente de la empresa como al jefe de fábrica, como al jefe de planta, como al jefe de turno, al jefe de sección y al jefe de una máquina. Porque de la misma manera que se responsabilizarán de que sus trabajadores pues lleguen a la hora y hagan su trabajo, también se deben responsabilizar de que lo hagan con las medidas de prevención establecidas. Todo esto además debe suceder en un marco en el cual exista una cultura preventiva que nos lleve al cumplimiento. Esto es muy sencillo. Los seres humanos nos comportamos socialmente como vemos que se produce en el lugar al cual llegamos. Entonces, en una empresa donde yo vea que todo el mundo hace uso de los EPIs, yo ni me lo voy a plantear y haré uso de los EPIs. En una empresa donde yo vea que unos días sí, unos días no, y que hay alguno que no los lleva nunca, es mucho más probable que yo empiece a dejar de hacer uso de los EPIs. Os he puesto aquí un ejemplo de esto, lo que no sé si lo conseguiremos ver. A ver si me podéis confirmar en el chat si se escucha el sonido. A ver si lo podemos visualizar. Creo que no. Creo que debería cargarlo de otra manera y va a ser más complicado. Bueno, os lo comento. Es un supuesto en el cual hay una consulta médica. Lo que sí queréis poneros el link. Es ahí. A ver. A ver si acaba rápido. El vídeo está en YouTube, nos podría compartir el enlace, vale. Ya lo tenéis aquí el enlace. Claro, creo que no lo veis, ¿no? Exacto. Creo que no lo estáis viendo. Vale. Pues lo vamos a compartir, que está aquí.
Vale. A ver si podéis visualizar el vídeo. ¿Me puede poner alguien si lo está pudiendo visualizar? No. Bueno, no os preocupéis. Raúl Hernán, si hacéis clic en el enlace, supuestamente sí. Vale. Pues haced clic y visualizadlo. Lleva poco tiempo, ¿eh? Más o menos tenemos suficiente. Sí. Con que pudierais ver los primeros 30 minutos sería suficiente. Sí, con 2:30 ya lo tenemos. Bueno, si no, os lo comentaré y quien pueda que... Exactamente. Como veis aquí, es una consulta médica. Quien pueda que lo vea mientras hablo. Es una consulta médica en la cual tenemos a esta chica que va con una chaqueta lila, que llega nueva a esa consulta. Todo el mundo en la consulta están compinchados, son actores realmente. Y ella no lo sabe, claro. Entonces, cada vez que suena un pitido, todos, una señal acústica, hace pi, y todos se levantan. Ella primero está muy sorprendida, a la segunda vez ve que todos están haciendo lo mismo, y a la tercera ella también se levanta. Se va repitiendo este comportamiento, pit, y se levanta. Hasta que llega el punto en el cual todos se van marchando de la consulta y se queda ella sola. Entonces, cuando suena ese pitido, aun estando ella sola, también se levanta, cada vez que oye el pitido. Entonces se empieza a entrar gente nueva en la consulta, que ya no están compinchados. Entra un chico y ve que cuando suena el pitido, ella se levanta y le pregunta, oye, ¿por qué te levantas? Dice, porque aquí, en este sitio, cuando suena el pitido, la gente se levanta. Mira, ¿ves? Pit, y se levanta también. Y el chico dice, bueno, pues vale, yo también me voy a levantar. Y sigue entrando gente nueva que no están compinchados, no son actores, y vuelven a copiar ese comportamiento aprendido por la chica en un primer momento. Cuando le preguntan a ella por qué lo hacía, por qué se levantaba, dice que se sentía mejor si formaba parte del colectivo, si compartía algo con el resto de personas, que si no, que se sentía excluida. Por lo tanto, es muy importante que en las empresas la cultura preventiva empuje al cumplimiento, que el que no cumple sea el raro y no el habitual. Por eso os había puesto este vídeo. Hay otros que también podrían servir como ejemplo, para que veáis que no se trata de decir es que el trabajador es un ser maléfico que quiere incumplir. No. El cumplimiento se produce en un contexto, y ese contexto puede hacer que la norma sea respetar las medidas o que precisamente eso sea la excepción. Bueno, dentro de esto y de la necesidad de la integración de la prevención, encontramos que por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Recordaréis que comentamos en el tema pasado que el servicio de prevención ajeno es la modalidad mayoritaria en España, porque las empresas prefieren pagar a un externo que asumir con medios propios. Pues bien, según el INS, la total externalización es contraria a la integración. Y por ello recomienda que exista una persona en la empresa que haga de enlace con el servicio de prevención. Aunque, como os digo, estos son simplemente recomendaciones. La realidad económica se impone y la realidad de las responsabilidades también, y las empresas acostumbran a contratar todo con el ajeno, aunque esto suponga alguna dificultad a la hora de integrar la prevención, porque se ve como que es una actividad que realizan los del servicio de prevención externo. Bien, siguiendo con las actividades preventivas, encontramos la primera de ellas, que es el plan de prevención. El plan de prevención es un documento marco, podríamos decir, donde se contiene la organización preventiva de la empresa. Lo realizan los técnicos de prevención y, bueno, debe constar la identificación de la empresa, su actividad productiva, los centros de trabajo, los trabajadores, la estructura organizativa, la organización de la producción, la organización de la prevención, la política, etc. Es el marco preventivo de la empresa. Es un documento que ha terminado siendo bastante estándar, porque, como os digo, tiene carácter general. Simplemente es describir cómo es la empresa a los efectos de las actividades más específicas, que son las que veremos ahora. Y bueno, y ahí también describir cuál es la modalidad preventiva que tiene la empresa, si es, como vimos, asunción del empresario, sin vigilancia de la salud, los trabajadores designados, servicio de prevención propio, el concierto total o parcial con el ajeno o el mancomunado. Todo esto quedaría descrito en el plan de prevención. Asimismo, llegamos al documento más importante, que es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, que probablemente será vuestra actividad en el trabajo fin de máster, la evaluación de riesgos, bueno, es el documento en el cual se identifican los riesgos. Claro, aquellos que se pueden eliminar se eliminan, y aquellos que no se pueden eliminar se deben evaluar y controlar a través del establecimiento de medidas de prevención o de protección. Claro, para evaluar hay que tener en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo y los trabajadores. Por lo tanto, como hemos dicho también, conjugar el puesto de trabajo con la subjetividad del trabajador. Tenemos una evaluación de riesgos inicial y a partir de aquí no es un documento estático, todo lo contrario, se debe actualizar cada vez que haya nuevos equipos de trabajo, sustancias, preparados químicos, nuevas tecnologías, cambios en los lugares de trabajo. Cualquier cambio en las condiciones de trabajo obligaría a actualizar la evaluación. ¿En qué otro supuesto? Cuando se han producido daños a la salud de los trabajadores o cuando la vigilancia de la salud indique medidas de prevención insuficientes. Es decir, cuando haya ocurrido algún accidente o enfermedad profesional o cuando a través de los reconocimientos médicos veamos que hay alguna patología que puede estar relacionada con el trabajo. Por lo tanto, esto obliga también a actualizar la evaluación de riesgos para ver si es necesario introducir modificaciones en la valoración del riesgo y en las medidas preventivas asociadas al mismo. Cuando se incorpora un trabajador especialmente sensible, ya veremos este concepto dentro de
este mismo tema cuando se lo establezca una disposición específica. Por ejemplo, pues el ruido, aquí hablamos de evaluaciones, por ejemplo, higiénicas, mediciones que deben complementar la evaluación de riesgo y con la periodicidad que se acuerde con los representantes de los trabajadores. Quería contestar antes la pregunta de Liliana Carlota, dice respecto a eso, si la empresa es por ejemplo de 10 empleados, pero menos de 10 en cada centro, ¿podría tener como técnico al mismo dueño o algún delegado? No, la modalidad preventiva es por NIF. Entonces, si la empresa tiene 30 trabajadores, ya no puede asumir el empresario porque ya está por encima de los 25. Es por NIF, por empresa. El NIF es el número de identificación fiscal, que es como el DNI de las empresas. Entonces, en este supuesto que planteas, el empresario no lo podría asumir. ¿Lo podría hacer algún trabajador designado? Sí. La modalidad de designación de trabajadores no tiene límite en cuanto a volumen de la empresa. Pero os recuerdo, entonces sería trabajador designado, no delegado de prevención, que el delegado de prevención es la figura sindical, no confundamos los términos. Una cosa es el delegado de prevención sindical y otra es el trabajador designado, que este es técnico de prevención interno de la empresa. Si tuviera 22, sí sería aplicable, sí. Si tuviera 22, si tuviera 22, tampoco. ¿Por qué? Porque entonces se exige la norma que si son más de 10 y hasta 25, que sea en un único centro de trabajo. Si es en un único centro de trabajo, con 22 es posible. Si son varios centros de trabajo, con 22 no es posible. A ver qué pregunta Raúl Hernán. Recordad que el umbral es hasta 10 trabajadores, sin distinción de centros, y hasta 25, pero entonces sí que sean en un único centro de trabajo. Y bueno, como indica Raúl Hernán, aún siendo si fuera posible, que no lo es, la asunción por parte del empresario, debería siempre contratar la vigilancia de la salud con un ajeno, puesto que no la podría realizar él mismo por el tema de la confidencialidad. Por lo tanto, ya os digo, 22 trabajadores, un centro de trabajo, posible. Varios centros de trabajo, no es posible asumir por parte de la empresa. Bien, voy a seguir mientras veo que escribís. O sea, si son 22 en total, pero menos de 10 en cada centro, tampoco. Puede tener el mismo dueño. Claro que puede tener un mismo dueño. Lo que no puede es asumir la prevención el empresario. El empresario puede asumir la prevención hasta 10 trabajadores, aun teniendo varios centros de trabajo. Por lo tanto, tiene 2 centros, uno de 4 y uno de 5. ¿La puede asumir el empresario? Sí, es el dueño de los 2 centros. Ahora, si resulta que tiene en un centro 5 trabajadores y en el otro 6, son 11. ¿La puede asumir el empresario? Está por debajo de los 25, sí, pero no puede. Porque a partir de 10 trabajadores tenemos la coletilla de siempre que sea un único centro de trabajo. De 22 en total, pero menos de 10 tampoco. Bueno, esto ya lo que hemos dicho, ¿eh? 2 centros de trabajo. Uno de 5, uno de 4, sí puede. 2 centros de trabajo. Uno de 5, uno de 6, que son 11, no puede. Un centro de trabajo de 11 o de 20 o de 24 sí puede, pero un centro de trabajo solo. Perfecto. Bueno, supongo que algunas de estas dudas tienen que ver con el caso práctico que estáis llevando a cabo y bueno, espero que os sirva de ayuda.
Entonces, en cuanto a la metodología de las evaluaciones de riesgos, pues hay varias. Normalmente se usa la del propio INS o la que se conoce como el método Will and Define. Para vuestro trabajo final de curso, cualquiera de las dos sería válida. Y el problema que tenemos con las evaluaciones de riesgos es que, claro, todo lo que no ponga el técnico se puede volver en su contra, porque entonces luego dirán que una de las causas del accidente es que el riesgo no estaba contemplado. Entonces, ante esa fatalidad, los técnicos incurren en hacer evaluaciones muy extensas, donde es muy difícil discriminar el grano de la paja. Pero, claro, ¿quién se arriesga a hacer una evaluación muy sintética y muy focalizada si luego resulta que cualquier cosa que suceda en la empresa van a decir que deberíamos haberla contemplado? Y luego, por otro lado, el problema que tenemos es que el técnico de prevención no siempre dispone de toda la información. El técnico hará visitas periódicas a la empresa, a lo mejor tiene asignado un centro de trabajo, a lo mejor tiene 5, a lo mejor tiene, si es de un ajeno, muchas empresas distintas. Entonces, claro, pues él partirá siempre de la información facilitada por el empresario, por el director de planta, por el jefe de producción, y a veces esa información puede no ser completa, tener el problema luego de que no esté contemplado. Por lo tanto, como os digo, la evaluación de riesgos es el documento más importante por el cual técnicos de prevención van por vía penal, casi siempre por la circunstancia de que la operación en la cual ha sucedido el accidente no está bien contemplada en la evaluación de riesgos. Como siempre, el ciclo de la prevención es: identificamos, si podemos eliminamos el riesgo, si no evaluamos, corregimos y controlamos. Por eso las medidas preventivas deben estar sujetas a un plazo, un responsable, un coste y un seguimiento de la eficacia de esas medidas. También encontramos la obligación del empresario de facilitar los equipos de trabajo y los medios de protección, como es lógico, ¿no? Hay que hacer entrega de los equipos de protección, pero no basta con eso. En dicha entrega también debemos dejar constancia de la obligatoriedad del uso, de las condiciones de uso. Hay que decirle a la gente cómo utilizar correctamente un EPI. EPI aquí es el equipo de protección individual. Creo que en algunos países le llamáis equipo de protección personal. Es lo mismo, ¿eh? De las pautas de conservación y de mantenimiento y del procedimiento de sustitución en caso de avería, rotura o deterioro. No vale para nada que el trabajador firmara que asume el riesgo de no llevar un casco, por ejemplo, en una obra. Eso no tendría valor jurídicamente, puesto que, hemos dicho muchas veces, la prevención tiene esa doble cara, derecho pero también obligación, es irrenunciable. Y ya os he hablado alguna vez de esta frase del inspector de trabajo, diciendo que si sus trabajadores no se quieren poner el casco en la obra, no se preocupe que en el mercado de trabajo puede encontrar a otros que sí lo hagan. Diciendo, no le queda más remedio que despedir a estos trabajadores y contratar a otros que estén concienciados. También tenemos el deber de información y formación. Bueno, hay que informar al trabajador sobre los riesgos específicos del puesto, la parte de la evaluación de riesgos que le afecta personalmente por su desempeño en la empresa. Entonces, bueno, esto es muy conveniente hacerlo y también documentar un recibir de la información por parte del trabajador.
También debemos formar sobre estos riesgos. No debe ser una formación genérica, sino específica del puesto de trabajo, teórica y práctica en el momento de su contratación o cuando se produzcan cambios. Lo que hemos dicho antes de los supuestos de revisión de la evaluación nos vale también para la formación en el caso de que un nuevo procedimiento, un nuevo producto implique nuevos riesgos. Deberemos actualizar la formación al trabajador para que sea consciente de las modificaciones. Se debe repetir periódicamente. No hay un criterio legal en España, pero hay algún convenio colectivo que establece cada 3 años el reciclaje. Entonces, se toma como referencia esa duración de los 3 años, aunque, como os digo, no hay un criterio legal establecido. Debe repetirse periódicamente, si fuera necesario, con esta periodicidad que os digo, y se considera tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a ser posible en la jornada laboral, y si no es posible, si la debe realizar fuera de la jornada, pues o bien se le debería pagar o se le debería compensar. Es decir, pues has estado 2 horas haciendo una formación por la tarde, cuando no te tocaba, pues quizás mañana entra 2 horas más tarde, por ejemplo. Y el coste no puede repercutir nunca sobre el trabajador. Pregunta Liliana, si alguien no usa un EPI y no quiere hacerlo, ¿cuánto tiempo se le daría para dejar la empresa? Pues yo te diría, no se trata de despedir a la gente a la primera de cambio, pero sí que no hace uso del EPI. Primero, advertencia verbal. Si con eso conseguimos corregir, lo daremos por bien empleado. Que sigue sin hacer uso del EPI, advertencia por escrito, y si sigue sin hacer uso, entonces suspensión de empleo y sueldo y despido. Hay que intentar hacerlo, y dice Raúl Hernán, claro, dependerá de la gravedad del incumplimiento. Hay que hacerlo de forma gradual, pero de forma decidida. Salvo que sea un incumplimiento de tal gravedad que entonces se procediera directamente al despido. Como veremos también ejemplos en la última parte de este tema. Por lo tanto, dependiendo de la gravedad, pero siempre de forma clara. Y si se sacara de forma inmediata, aumenta los costes de una nueva contratación. Bueno, a ver, siempre hay que dar a la gente oportunidad de enmienda. Salvo que sea algo tan grave que dices, no, tú aquí ya no vuelves a entrar. Dependerá un poco de la gravedad. Normalmente en España esto está recogido en los convenios colectivos, cuál es el procedimiento disciplinario que se debe seguir. Y ya para finalizar, vamos a por lo menos iniciar el tema de la vigilancia de la salud, que seguiremos el próximo día. Todo este tema de la sanción, claro, el problema, ya lo hemos comentado más veces, si yo solo advierto de palabra, pero no hago nada más, al final las palabras se las lleva el viento y al final lo que quedará es que yo he sido tolerante con el incumplimiento durante bastante tiempo. Entonces, como os digo, intentemos dar oportunidad de enmienda y si no funciona rápidamente ya escritos y actuación formal, porque al final esto puede terminar ante un juez también, con lo cual por parte de la empresa también le interesa tener bien documentados los hechos y el cauce que se ha seguido. Para finalizar el día de hoy hablaremos de la actividad sanitaria, la vigilancia de la salud. ¿Es una obligación para el empresario? Bueno, recordaréis que esta es la que se lleva a cabo en la especialidad de
medicina del trabajo, con la unidad productiva, que es la unidad básica de salud, la UBS, que es un médico del trabajo y un enfermero o enfermera de empresa. Médico y enfermería son los que se encargan de los reconocimientos médicos de los trabajadores, que el empresario debe ofrecer a todos sus empleados. Existe la obligación de ofrecerla a todos. El que quiera vendrá y el que no quiera no vendrá, como regla general. Aquí os he puesto una nota técnica que trata sobre la vigilancia de la salud y donde se desarrolla todo esto más a fondo. La regla general es el carácter voluntario para los trabajadores. El empresario ofrece, el trabajador si quiere va y si no, no va. Pero existen unos casos excepcionales que ya veremos en su momento, donde se puede obligar al trabajador. Existen razones de salud que están por encima de la voluntad del trabajador y que por lo tanto le obligan a realizar el reconocimiento médico. Ya las veremos. Son, como os digo, excepciones. Y la vigilancia de la salud da lugar a un doble contenido. Por un lado, realizamos el reconocimiento médico y elaboramos un informe médico que tiene carácter confidencial y que debe quedar en la esfera del trabajador y el personal sanitario. El empresario no tiene acceso a la documentación sanitaria. ¿A qué tiene acceso? A las conclusiones de aptitud, que es un documento que va correlativo con el reconocimiento médico, donde se dirá, como veremos a continuación, si la persona es apta con restricciones o no apta para el desempeño de su puesto de trabajo. Eso sí lo ve el empresario y los técnicos de prevención, porque aquí es donde veremos realmente si la persona puede seguir trabajando como hasta ahora, si hay que adaptar el puesto de trabajo porque presenta alguna restricción a ciertas tareas por motivos de salud, o en el caso de que fuera no apta, habría que separarla, ya veremos de qué manera, del puesto de trabajo. También existe otra documentación, como la planificación de la vigilancia de la salud, es donde se fija qué protocolos sanitarios, claro, fijaos, la formación es específica. Vigilancia de la salud específica también. No realizaremos las mismas pruebas médicas a una persona que retira cubiertas de amianto que a una persona que es administrativa. Cada uno tendrá sus pruebas médicas en función de los riesgos específicos. Al primero le haremos una placa de tórax, a la segunda no se lo vamos a hacer, por ejemplo. También la información sobre vacunación, el análisis de ausencias y los estudios epidemiológicos. Todo esto forma parte de la vigilancia de la salud. Estos dos últimos son estudios colectivos que se hace considerando toda la plantilla de la empresa de forma innominada para ver si tenemos una patología que se está produciendo con mucha frecuencia, nos dará pistas sobre algún riesgo que podamos tener fuera de control en la empresa. No queremos saber qué trabajador tiene lumbalgia, sino el hecho de que hemos tenido 20 casos de lumbalgias y esto nos está indicando los 20 se han producido en una zona del almacén y por lo tanto nos indica que ahí puede haber algún problema. Debe ser también como la formación gratuita y en tiempo de trabajo o considerada como tiempo de trabajo. Se llevará a cabo inicialmente y luego cuando haya nuevas tareas, nuevos riesgos, cuando se trate de una reincorporación tras una ausencia prolongada y luego periódicamente en función de lo que se haya establecido. Hay riesgos que exigen una revisión anual, otros bastará con que sea cada 3 años, dependerá del riesgo. Y existen determinados supuestos
Cuando estamos hablando de enfermedades profesionales, que recordaréis que son las de aparición lenta, las de tienen un periodo de latencia amplio, como puede ser pues productos químicos, cancerígenos. Tanto es así que, claro, puede aparecer la patología años después incluso de la jubilación del trabajador. A lo mejor aparece el problema cuando tiene 73 años y dejó de trabajar con 65. Por eso, en determinados riesgos, es importante que el seguimiento sanitario continúe a través del Sistema Nacional de Salud de forma post-ocupacional. Y bueno, yo creo que vamos a finalizar aquí con esta transparencia, como os he dicho, de las calificaciones de aptitud. Apto quiere decir que no se ha detectado ninguna incidencia significativa y que por lo tanto el trabajador puede seguir en las mismas condiciones. Apto con restricciones. Algunas actividades o tareas pueden causar daño y por lo tanto deben restringirse. El empresario debe intentar adaptar las tareas para que pueda seguir trabajando. Si no fuera posible, iríamos a la separación del puesto, que ya lo comentaremos en su momento, a través de un despido por causas objetivas. Y si es un no apto, pues aquí todavía es más grave, se considera que la persona no puede seguir en ese puesto de trabajo y por lo tanto el empresario deberá proceder a su separación. Luego ya veremos a través de sentencias y todo cómo se procesa esto, porque claro, aquí o nos quedamos igual o adaptamos el puesto, o si no es posible, no queda otra que separar al trabajador, que quiere decir despedir al trabajador por causas objetivas, de manera indemnizada. El despido disciplinario por incumplir es sin indemnización. Este despido de causas objetivas es con indemnización. Sería un supuesto de que tenemos un trabajador que en la empresa no hay ningún puesto de trabajo que no comporte riesgo en función de su estado de salud. Ya lo veremos con más detalle. Entonces, como os decía, a ver, Raúl Hernán, ponme cuáles son tus dudas. Estos 2 minutos que dices de la actividad individual, ¿cuáles son las dudas? Creo que en cuanto a la modalidad preventiva ya ha quedado claro que si está por debajo de 25, pero son varios centros, no puede asumir el empresario. Y a partir de aquí, las modalidades posibles pues es designar trabajadores, constituir un SP propio, aunque sería raro porque no es una gran empresa, o contratarlo todo con el ajeno. Ya sea contratar todo o designar trabajadores y complementar con ajeno, o no hacer nada en cuanto a modalidad interna y contratarlo todo con el ajeno. Luego, si mal no recuerdo, había la pregunta de... A ver, un segundo. Había otras preguntas del tipo... ¿Cuándo se podía constituir un SP? A ver, un segundo. Vale. Si fuese una de las consideradas como peligrosas, ¿sería obligatorio constituir un SP propio? Recordad que el SP propio
es obligatorio solamente a partir de un número de trabajadores. Por lo tanto, por debajo de ese número, aunque sea una actividad peligrosa, no haría falta. La obligación surge a partir de un cierto umbral de trabajadores. Y respecto de si es obligatorio la presencia de recurso preventivo, pues bueno, los supuestos de obligatoriedad del recurso preventivo están recogidos en el artículo, ¿cuál es? 22 bis, que bueno, al final recordaréis que es cuando había concurrencia que agrave los riesgos o unas circunstancias muy específicas de riesgos graves de altura, maquinaria que no tuviera marcado CE, espacios confinados. Bueno, aquí realmente lo que se describe de la empresa no parece que sean actuaciones de gran complejidad o de gran peligrosidad. Por lo tanto, podéis argumentar desde ese punto de vista lo que creáis conveniente, como bien indica Liliana Carlota. Y respecto de la última de ellas, se quiere asociar con Ibáñez, dedicada a la venta al por mayor de productos de la empresa. O sea, aquí resulta que esta empresa, García, que vende muebles, se quiere asociar con Ibáñez, que vende electricidad, y con Moreno, que fabrica bolsos de piel. ¿Sería posible hacer un mancomunado? Hombre, en principio ya vemos claro. No sé, Liliana Carlota dice que las actividades mantienen un parecido. Yo, Liliana, no les veo mucho parecido, la verdad, ¿eh? No les veo mucho parecido, ¿eh? Por el tipo de actividad que se describe. Una tienda de muebles con tema de electricidad y de bolsos de piel, no le acabo de ver el parecido. Entonces, si no tenemos unidad, si no son de un mismo sector productivo, ¿qué otras posibilidades teníamos? Que formara parte del mismo grupo empresarial. Entonces ahí podemos formular la hipótesis o no de si estas tres empresas se van a configurar como grupo empresarial o no. No lo sabemos por los datos que tenemos, no lo pone que sea así. Por lo tanto podemos formular la hipótesis de que no se puede porque no son del mismo grupo empresarial, o también podemos formular la hipótesis de que se podría si entre las tres constituyen un grupo empresarial. Y el último supuesto, ¿cuál es? El de razones de ubicación. No son del mismo sector productivo, puede ser que sean o no son del mismo grupo empresarial, pero si están en el mismo edificio, en el mismo, bueno, la razón geográfica es la que podría justificar si se diera. Si partimos de la base de que están en zonas distintas, entonces no. Por lo tanto, como veis, se trata de que en función de las tres causas formuléis una hipótesis y deis una respuesta. Sector productivo, si consideráis que, como dice Liliana, que son muy parecidas, yo no le veo el parecido, la verdad. El tema de muebles, electricidad y bolsos, yo no le veo ese parecido. Si queréis formular la hipótesis de que van a ser del mismo grupo empresarial, por ahí se podría decir, o como digo, también podemos formular la contraria y decir que no. Y si queremos formular la hipótesis de que estén en un mismo edificio o centro comercial o tal, pues por ahí podríamos llegar a decir que sí. Sin embargo, si consideramos que van a estar en centros de trabajo en lugares distintos, pues entonces sería que no. Por lo tanto, aquí tenéis margen para
formular hipótesis y razonarlas. Pues bueno, más o menos sería esto lo que os puede servir para relacionar el temario con el caso práctico. Perfecto, pues entonces nos vemos el viernes que viene, que vamos a seguir con el tema 5. Y ya os digo, si hace falta, haremos seguro la clase que viene del tema 5 y a lo mejor un poquito de la siguiente también, porque considero que es el tema que tiene más extensión y de los más interesantes, mientras que el tema 6 tiene previstas 2 sesiones y en realidad tiene un alcance mucho menor. Perfecto, pues buen fin de semana. Hasta pronto.